¿Qué tal, hermanos? Pues muy buenas noches. Qué gusto saludarles desde aquí, desde Mérida, Yucatán. Mi nombre es el pastor Marcial Magadán López y Dios me ha permitido servir aquí en la Iglesia Nacional Presbiteriana Antioquía, aquí de Mérida. Así que reciban un afectuoso abrazo por parte de la familia Antioquía para todos mis hermanos que nos están viendo. Quiero agradecer también, obviamente, a mis hermanos del Presbiterio Nacional de Tamaulipas, junto con los consistorios, los pastores, todas las iglesias, las congregaciones y misiones que lo conforman, por enfocarse a realizar este tipo de eventos o de esfuerzos para que juntos pues sigamos aprendiendo más de lo que Dios nos dice. En especial también agradezco en este caso lo que es el Departamento de Educación, el Ministerio de Educación, que también pues pone empeño para que sigamos creciendo juntos como iglesia. Así que, ¿qué les parece si oramos para dar inicio a lo que Dios quiere decirnos en este momento? Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Dios, porque eres tú el que ya habías preparado este momento desde la eternidad, Señor, para que a través de este medio podamos tener este contacto con mis hermanos, Señor, y poder conocernos. Y sobre todo, Señor, el poder estudiar lo que tú quieres, Señor, para nuestras vidas. Te ruego entonces que sea tu Santo Espíritu, Dios, el que nos hable a todos y que esta agenda que tú tienes con nosotros en esta noche podamos escucharla muy profundamente en nuestro corazón para que tú nos hables, nos corrijas, nos instruyas, Señor, y nos fortalezcas con tu palabra, de tal manera que podamos recordar que has abierto un diálogo hermoso con nosotros a través de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. En su nombre oramos y te pedimos que nos hables en esta noche. Amén y amén. Bueno, siempre que Dios nos da la oportunidad de poder compartir la palabra con otras iglesias, pues empezamos a preguntarle a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres hablarnos, ¿no? Y sobre todo en el campo juvenil, creo que hay una agenda muy especial por parte de nuestro Dios para seguir renovando nuestro entendimiento en relación a qué es lo que Dios nos pide en su palabra. Bueno, pensando en esto, elegí este tema para poder compartir con ustedes, al cual he titulado Contracorriente. Y cuando les digo contracorriente, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Bueno, muy probablemente a lo mejor algunos de ustedes, por el contexto en el que están, desconozco muy bien dónde se ubican todas las iglesias, pero a lo mejor han tenido la oportunidad tal vez de visitar alguna playa o a lo mejor algún río y al estar nadando, pues han podido en un sentido sentir tal cual la presión que es estar en contra la corriente, es decir, estar yendo en sentido opuesto a la corriente. Y creo que este tema es muy importante porque creo que en muchas iglesias hasta el día de hoy escuchamos esto, ¿no? Vivimos contra corriente, vivimos contra corriente. Jóvenes, vivimos contra corriente, tengan cuidado. Bueno, he elegido entonces este tema para que podamos estudiar un poquito más a fondo en relación a qué es lo que Dios nos dice en su palabra sobre vivir contracorriente. Bueno, para esto quiero que podamos ver tres aspectos de nuestra vida en relación a vivir contracorriente. Y el primero que quiero que veamos en esta noche va a ser ubiquémonos en la corriente. Como dije hace un momento, creo que muchos de los que me están viendo, incluso hermanos adultos, fuimos instruidos toda nuestra vida de que como cristianos nosotros vivimos en contra la corriente. Y tenemos que tener muchísimo cuidado porque el vivir en contra de esta corriente, pues iba a evidenciar lo que había en nuestro corazón. Y obviamente cuando hablamos de la corriente, no estamos hablando ahora sí, ni de la corriente del río ni del mar, sino la corriente de lo que la Biblia le llama la corriente de este mundo. Y es interesante porque si yo le preguntara en esta noche, a ver hermano, defíname qué es la corriente de este mundo. ¿A qué se refiere la Biblia con la corriente de este mundo? ¿Qué es lo que usted respondería? Bueno, le voy a compartir lo que durante muchos años de mi vida para mí significó la corriente de este mundo. La corriente de este mundo básicamente apuntaba o comunicaba
el resto de la vida fuera de las actividades eclesiásticas. Es decir, lo que yo vivía en la escuela, lo que yo vivía, por ejemplo, con los amigos, lo que yo vivía en el deporte, es decir, toda la vida cotidiana fuera de la esfera eclesiástica es aquella que en un sentido formaba parte de la corriente de este mundo y de la cual yo tenía que tener muchísimo cuidado para que no me arrastre, ¿no? Para que no me vaya conforme a esa corriente. Lo cierto es que de manera muy interesante, el vivir en contra de esta corriente o bajo la perspectiva de esta corriente nos llevaba muchas veces a aislarnos, ¿no? Y le cuento, en mi caso particular era casi desear en un sentido que llegara el fin de semana o el día en que se habían estipulado las actividades juveniles de la iglesia para que yo pudiera escapar, ¿no?, de esta terrible corriente del mundo y pudiera descansar en las delicadas aguas del evangelio o de la vida cristiana que solo se ubicaba dentro de la iglesia. Solo que a lo mejor muchos de ustedes han experimentado lo que yo viví en aquel momento. De manera interesante, cuanto más yo me alejaba de esta corriente del mundo o de lo que el mundo significaba, y más me adentraba en la iglesia, en muchas ocasiones, las peores influencias que yo recibí en mi vida vinieron de adentro de la iglesia y no de afuera. Y espero que no sea su caso. Es interesante entonces que podamos en esta noche poder estudiar un poquito más en relación a qué es esta corriente del mundo de la cual habla la Biblia y cómo nosotros, como sus hijos, debemos vivir ante ello. Para eso quiero llevar al texto que estudiaremos en esta noche, que se encuentra en Efesios capítulo 2, y vamos a estudiar los primeros 10 versículos. Pero quiero leer en este momento los primeros 2 versículos para que nosotros podamos entender un poquito mejor de lo que habla la Escritura. En los versículos 1 y 2 del texto de Efesios, voy a darle lectura en la Nueva Versión Internacional. Dice de la siguiente manera: pero por lo demás, hermanos, estamos aquí en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Me gusta mucho usar la NBI porque creo que en diferentes pasajes de la Escritura nos da como que una traducción un poquito más clara de algunos pasajes, pero en esta ocasión es interesante citar la versión de la Nueva Biblia de las Américas o la 60 que ustedes conocen, porque donde dice en el texto andaban conforme a los poderes de este mundo, básicamente ahí la traducción es la corriente de este mundo. Y es bien interesante que durante toda nuestra vida, cuando nosotros utilizamos los 2 términos o aprendemos 2 términos, corriente y mundo, muchas veces nosotros ubicamos el problema en el mundo, cuidado con el mundo, huye del mundo, escóndete del mundo. Cuando al estudiar de manera específica las Escrituras, podamos darnos cuenta que creo que la palabra que teníamos que poner mucho énfasis era en la palabra corriente y no precisamente en el mundo. Porque corriente, en una de las traducciones del lenguaje original más sencillas, básicamente nos va a comunicar que la Escritura se está refiriendo a un periodo de tiempo, ¿ok?, un ambiente o una época, ¿ok? Y entonces podemos entender que lo que el texto está apuntando o hacia lo que el texto nos está llevando es a que nosotros analicemos cuál es nuestra manera de vivir en esta tierra. Y lo que el apóstol Pablo nos está llamando a reflexionar en esta noche es que tengamos cuidado entonces de no vivir conforme a la manera o al estilo de vida en la que viven personas que no conocen a Jesús. ¿Ves cómo cambia eso? Porque en ese sentido nosotros tenemos que hacernos la pregunta en esta noche.
¿Cuál es nuestra condición antes de conocer a Jesús? Bueno, precisamente en el versículo 2 dice la Escritura que nosotros vivíamos en pecado al igual que el resto de la gente, obedeciendo al líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Lo que está diciendo aquí, o la primera reflexión a la cual nos lleva Pablo, es decir, si ustedes están entendiendo que la corriente de este mundo no necesariamente se ubica en el mundo en sí mismo, es decir, geográficamente, las áreas donde tú vives, es decir, que la escuela sea mala, que el deporte sea malo, que tus amigos en un sentido sean malos, sino que lo que Pablo está diciendo aquí es que puedas observar y tener cuidado del estilo de vida que se ve en esas diferentes áreas. Porque ese estilo de vida, dice el versículo 2, sí va a dar evidencias muy concretas y puntuales de vivir en contra de lo que usted, de lo que Dios quiere para usted. Dice la Escritura que nosotros vivíamos en delitos y pecados. Es decir, las características de la vida de las personas que están yendo conforme a la corriente del mundo caído es personas que están muertas en sus delitos y pecados. En la Nueva Traducción Viviente, que es la que acabamos de leer en este momento, nos da un panorama un poquito más claro. Vivíamos en pecado, al igual que el resto de la gente. Vean cómo empieza a poner situacionalmente a las personas, obedeciendo al diablo, que es el líder de los poderes del mundo visible, y quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Cristo. Tomando en cuenta entonces esto, nosotros podíamos ver que uno de los grandes problemas que viven las iglesias es que hoy por hoy han tratado en un sentido de hablarles a ustedes jóvenes, o sea, y ponerlos en advertencia o ponerlos en sobreaviso de que tengan cuidado de los lugares a donde ustedes van, o que tengan mucho cuidado de no participar en ciertas cosas, cuando nos hemos desviado del punto principal del problema, que no es una cuestión geográfica, sino es una cuestión interna, como vamos a ver más adelante. Dice aquí entonces que una persona que vive conforme a la corriente de este mundo es una persona que se encuentra muerta en sus delitos y pecados, y que quiere vivir conforme al diablo, conforme al estilo de vida que el diablo quiere. Y para los papás que me están viendo van a decir: pastor, no, eso es imposible. Si mi hijo todos los domingos, cuando se podía, claro, iba a la iglesia, participaba en sus grupos de estudio, estaba ahí siempre presente. Bueno, el texto sigue avanzando y nos dice, ¿quieren ver una evidencia un poquito más clara de qué es vivir muertos en delitos y pecados? Bueno, vamos a ver lo que nos dice el versículo 3. Entre ellos, dice, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La NBI nos los dice así: en este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Vean los elementos que puntualiza aquí Pablo. Impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestro propósito. Pablo nos hace un acercamiento de qué es vivir conforme a este ambiente o este estilo de vida contrario a lo que Dios dice. Bueno, simplemente vivir haciendo lo que tu corazón pide, buscando tu propia voluntad y siguiendo tus propios propósitos o tus propias metas. Qué interesante. Si tú ves esto, entonces puedes entender por qué muchas veces, a pesar de que las personas se han tratado de aislar del mundo pecaminoso y se han tratado de esconder en las actividades eclesiásticas, aún así,
no pasa nada en sus vidas y lejos de ser de bendición es dentro de la propia iglesia en la que está el problema, ¿no? Están las complicaciones, están las dificultades. Y es muy importante para mí en esta noche que tú puedas preguntarte esto: ¿en dónde estoy conforme la corriente? Porque en el verso 3 dice Pablo, entre ellos también nosotros vivíamos. Es decir, tú me puedes estar escuchando hoy y ser, no sé, el líder de jóvenes de tu iglesia o ser alguien que puntualmente ha asistido toda la vida o toda su vida a la iglesia y hoy estar muertos en delitos y pecados, viviendo bajo tus propios deseos, siguiendo tu propia voluntad, siguiendo tus propias metas y no estar viviendo la nueva vida que Cristo quiere darte, ¿no? O por la cual murió por ti. Y hoy por hoy tenemos muchísimos problemas dentro de las iglesias porque nos sorprendemos de decir, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que fulanito de tal, el líder de alabanza, el líder de los jóvenes, el hijo del pastor, el hijo del anciano, del diácono, cayó aquí, cayó allá? Es decir, dentro de las iglesias tenemos muchísimos problemas porque son los jóvenes de las iglesias los que aparentemente están pasando por problemas de drogadicción, embarazos no deseados, abandono de casa, constantemente estando en relaciones de noviazgo con personas que no creen en Jesucristo. Y no solamente de jóvenes hablo, o sea, jóvenes porque pues digo, les estoy hablando a ustedes en esta noche, pero sabemos perfectamente que a lo mejor ustedes pueden dar testimonio de que incluso ancianos, oficiales, pastores dentro de las iglesias han caído o de repente se han expuesto en un sentido a esto. ¿Y cuál es el problema? Porque en un sentido nosotros hemos confundido el problema como un problema externo y no interno. Y hemos creído que apartándonos de esta corriente como si fuera algo físico o algo situacional y metiéndonos a todos en actividades eclesiásticas, vamos a evitar el problema de vivir de la manera que va en contra de lo que Cristo pide. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, la forma de afrontar el problema no ha sido la adecuada. No tienen idea cuántas personas, en mi caso particular, una de las actividades que hago aquí en la iglesia es dar consejería bíblica, y no tienen la idea de infinidad de casos que los papás me llaman para pedirme pastor, no podría hablar con mi hijo. Es que no quiere ir al grupo de jóvenes, es que no quiere ir al campamento, es que no quiere ir al servicio. Cuando nosotros mal ubicamos el error, pues obviamente lo tratamos de atender de manera errónea. Porque pensamos otra vez que con que mi hijo asista, mi hijo vaya, mi hijo se encuentre, ¿no?, dentro de las actividades, esto que es evidente para ellos, que es el vivir en contra de lo que Dios dice, esto se va a solucionar. Bueno, a lo mejor tú que me estás viendo en esta noche, puedes estarte preguntando, puedes estar pensando esta noche y decir, correcto, pastor, lo sigo. Eso me explicaría por qué realmente, a pesar de que he vivido toda una vida dentro de la iglesia, por más que escucho sermones, por más que he ido a actividades eclesiásticas, como que lo que escucho y lo que veo no hace esa relación conmigo. Y en un sentido, podemos decir que ustedes o muchos jóvenes siguen al Dios de sus padres, pero ese Dios no es su Dios. Y cuando logran salir de ese radio de acción, llámese iglesia o llámese padres, pues obviamente ustedes dan evidencia de en qué sentido de la corriente se encuentran. Y si somos muy honestos, podemos decir que realmente somos parte de esta corriente o de este estilo de vida o de este ambiente y nos sentimos cómodos ahí. Al contrario, nos sentimos incómodos cuando nos piden hacer algo que va en contra de este estilo de vida. Así que, ¿dónde estás tú hoy?
¿Dónde estás tú hoy ubicado en esta corriente? ¿Tú pensaste toda la vida que ibas en contra de la corriente? A lo mejor no. A lo mejor eres tú el que eres parte de este estilo de vida que va en contra de lo que Dios pide para ti. Y por más que has participado y te has tratado de aislar de todo eso, nada ha cambiado. Bueno, esto nos lleva al segundo aspecto que quiero compartirles en esta noche, que es viviendo en la dirección correcta. Viviendo en la dirección correcta. En los últimos años de ministerio, muchísimas iglesias o varias iglesias me han invitado para animar, ¿no? Es decir, la invitación viene así como que, pastor, quisiera que usted venga aquí con nosotros para nuestro campamento, para nuestra actividad de jóvenes, porque necesitamos que los jóvenes se animen, que los jóvenes quieran venir a la iglesia. Y pues bueno, vemos que usted predica a los jóvenes y toca temas de interés. Y nos preocupa nuestra iglesia porque los jóvenes no están asistiendo o no se ven comprometidos. Es decir, en un sentido, muchas iglesias siguen esperando un despertar o un avivamiento de los jóvenes en la iglesia. Y para lograr esto, muchas de ellas han incluso implementado medidas externas y cambiantes constantemente, pensando que si hacen eso, los jóvenes van a ir. ¿Qué quiero decir con esto? De repente han pensado que poniendo circunstancias, no sé, tal vez vamos a llamarle luces, vamos a llamarle mensajes como que atractivos en donde la Biblia no suena a Biblia, pero que yo te voy a decir que es medio Biblia. O sea, este tipo de cuestiones externas se implementan para tratar que los jóvenes se entretengan o vayan a la iglesia y de esa manera, otra vez la idea, tenerlos ahí. No me malinterpreten, yo soy comunicólogo de profesión. Y yo no estoy en contra de todo lo que podamos nosotros hacer en cuanto a la organización de nuestra iglesia. Es decir, creo que estamos llamados a cada vez más ser responsables de la organización de nuestras actividades en la iglesia para que la palabra que predicamos sea transmitida de la mejor manera. Y si para hacer esto vamos a utilizar algunos recursos, adelante. El problema es cuando tú pones esto como la solución a un problema interno. Otra vez. Si tú ubicas el problema como algo externo, vas a buscar una solución externa. Vamos a hacer cosas que entretengan a los jóvenes. Pero si tú entiendes que esto es un problema interno, entonces tienes que invertir realmente en una solución interna. Vamos a ver lo que nos dice Efesios en los versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por su gracia ustedes han sido salvados. Sin duda un texto muy conocido, por nosotros, sumamente predicado, pero tal vez al día de hoy no es algo que podamos aplicar en nuestras vidas. Es decir, elementos importantes que vemos acá: misericordia, amor, sacrificio y gracia. Pablo nos está diciendo que para vivir en la dirección correcta, nosotros necesitamos presentarnos ante la Escritura y entender cuál es el problema. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Y el problema que muchas veces tratamos de solucionar en la vida de nuestros jóvenes, en tu propia vida, es dejar de hacer. Dejar de hacer. Es decir, un chico, no sé, pues es descubierto por sus padres por alguna circunstancia que está haciendo, o tú mismo, aun cuando nadie más lo sabe, sabes que estás haciendo ciertas cosas que están en contra de lo que Dios dice. La solución a tu problema es: tengo que dejar de hacer. Tengo que dejar de hacer. Y no importa tú cuánto te esfuerces, cuánto te enfoques en tratar de dejar de hacer algo, a lo mucho, ¿cuánto aguantas, no? ¿Cuánto es tu top de aguante? Así cuando de repente muchos dicen, a ver, aguanta la respiración, vamos a ver cuánto aguantas. Así, ¿cuánto es lo máximo que aguantas en dejar de hacer aquello que sabes que está mal? Y bueno, y el abanico acá es muy grande. Puedo hablar simplemente de estar, por ejemplo, con problemas de pornografía, con problemas de una vida sexual activa,
con problemas de mentira, con problemas de robo, en fin, o sea, la lista es grande. Y en un sentido, tú sabes porque pues has sido instruido toda tu vida dentro de una iglesia que esto está mal delante de Dios, pero no puedes dejar de hacerlo. Y el problema, repito, no es enfocarnos en dejar de hacer, sino dice Pablo aquí, en creer lo que alguien hizo por mí. La esperanza de cambio no está en poder dejar de hacer aquello que no puedo dejar de hacer, sino en reconocer lo que alguien más ha hecho en mi vida. Porque el problema con el dejar de hacer es que en un sentido nosotros no estamos ubicando muy conscientemente que estamos poniendo la solución en nuestras fuerzas. Y tú sabes perfectamente que todo lo que intentemos hacer en nuestras fuerzas no van a tener un buen fin. No van a poder parar porque nuestras fuerzas son bien chafas, ¿no? Repito, ¿cuánto es lo máximo que tú has aguantado algo? Y aún así vuelves a caer. Conocer a Jesús, está diciendo Pablo aquí en estos versículos, no es algo que haces, sino es algo que tú eres. Te repito, conocer a Jesús no es algo que haces, sino es algo que eres. Es un cambio de vida, es una transformación de dentro hacia afuera. Y esto es algo que solamente Dios puede hacer en tu vida y en la mía. Y esto es lo que Pablo está diciendo en el versículo 4 sobre la gloria del Evangelio. Pablo muestra un contraste con nuestra realidad y nos dice, mira, el mejor momento de cambio para tu vida hoy es que tú reconozcas que no puedes hacerlo con tus propias fuerzas. ¿Cuál es la realidad de tu vida hoy? Bueno, estás viviendo una doble vida hace muchísimo tiempo. Tú puedes decir, pastor, está bonito lo que dice, pero usted no tiene idea, ¿no?, de las cosas que he dicho, de las cosas que he pensado, de las cosas que he hecho conmigo, con mi familia y muchas veces incluso directamente delante de Dios. Usted no sabe, pastor, usted no tiene idea. La gloria del Evangelio, amigo que me estás viendo, es que puede ser que yo no tenga ni la menor idea, pero ¿sabes qué? Dios lo sabe absolutamente todo. Y por eso dice la Escritura que estando en esa condición de muertos en delitos y pecados, ¿ok?, viviendo precisamente bajo tu propia agenda, buscando tus propios deseos pecaminosos, yendo en contra de lo que Dios dice, precisamente porque te encontrabas en esa condición, Dios es el que hace la obra para tomarte, transformarte y ponerte en la dirección correcta. Tú no tienes idea de lo que he escuchado en consejerías de jóvenes o chicas que de repente han vivido toda la vida en una iglesia y lo que me han dicho en una consejería. Y ¿sabes qué? Cuando alguien abre ese espacio, cuando alguien llega a ese momento, lo único que les puedo decir es, ¿sabes qué? Dios ha empezado a hacer la obra en tu vida. Porque lo primero que estás haciendo hoy es reconocer que estás en dirección incorrecta. Que eres parte de este estilo de vida que va en contra de lo que Dios dice, aun cuando has estado muchísimo tiempo dentro de una iglesia. Dios te está confrontando para que tú puedas reconocer que hay algo mal en ti, que hay algo que no te salen bien las cuentas delante de Dios, porque hay algo mal en ti que se llama pecado, y que esto siempre va a buscar vivir en contra de todo lo que Dios pide y en contra de todo lo que Dios manda. Pero ¿sabes qué? Fue precisamente por eso por el cual Dios envió a Jesús. Porque sabiendo que tú y yo no lo íbamos a hacer con nuestras propias fuerzas,
Jesús vino para dar su vida y pagar por ti y por mí. Jesús es el único que nos pone en la dirección correcta. No hay nada que nosotros podamos hacer con nuestras propias fuerzas más que venir rendidos delante de Él y reconocer que lo necesitamos. Es lo que dice el versículo 8. ¿Te acuerdas de este versículo tan conocido y tan predicado también? Porque por gracia han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pablo está diciendo aquí, ok, fíjate, ninguna actividad o activismo eclesiástico en sí mismo, es decir, no importa qué hayas hecho durante todos estos años, no importa que hayas participado en las 400,000 actividades que tiene tu iglesia, que hayas ocupado puestos de liderazgo, no importa cuánto tú estés haciendo, si tú no eres, no importa lo que hagas, eso no va a traer ningún cambio para ti y vas a seguir viviendo conforme a esa corriente, conforme a ese estilo de vida. No importa tampoco ninguna genealogía denominacional, es decir, a lo mejor muchos me están viendo y van a decir, bueno, es que yo soy cuarta y quinta generación de presbiterianos, ¿no? Es que usted no sabe, pastor, pero no está para saberlo, pero mi papá ya fue diácono, mi papá ya fue anciano, mi mamá es a lo mejor presidenta de la femenil, o sea, no importa tu genealogía denominacional, eso no va a hacer que tú conozcas a Jesús. Solo Jesús puede transformar tu corazón, darte una nueva vida y darte el deseo ferviente de vivir para Él. El pastor Miguel Núñez, en su libro Siervos para su Gloria, un libro que te recomiendo mucho, él acuñaba esta frase: tienes que ser antes de hacer. Antes de tú querer vivir como Cristo pide, lo primero que tienes que hacer es ser cristiano, conocer a Jesús. Muchos, como he estado hablando, confundimos la actividad la actividad y el evangelio, o la actividad eclesiástica y el evangelio. Y esto muchas veces, lamentablemente, empieza desde casa. Muchos de nosotros no vemos ni escuchamos el evangelio genuino desde nuestra casa. Aun cuando nominalmente nos llamamos o decimos que pertenecemos a un hogar cristiano. Y esto es un reto para las iglesias. El reto para las iglesias, para los pastores, es reforzar el trabajo de casa. Porque mucho de lo que nuestros jóvenes saben, o mucho de lo que ustedes saben o no saben del evangelio, es lo que ven y escuchan dentro de la casa. Y si básicamente el evangelio de la casa se ha reducido a una asistencia dominical eclesiástica, es decir, yo soy cristiano porque asisto a una iglesia los domingos, muy puntualmente por cierto, pero mi vida de lunes a sábado es totalmente otra historia, en la manera en cómo los padres viven dentro de la casa, en la manera en cómo se desarrollan en sus trabajos, en la manera en cómo se relacionan, viviendo lo que se le conoce como un dualismo, en donde soy cristiano el domingo, pero de lunes a sábado, pues como que Jesús se queda en la iglesia y yo me las tengo que rascar con mis propias fuerzas en este mundo terrible, porque tengo que luchar con estas fuerzas del mundo, y como a lo mejor muchas veces haciendo lo que el mismo mundo me dice. Si esto es el evangelio que muchos de ustedes han visto en su casa, eso pudiera explicar por qué hoy están como están. Y por eso tenemos que reforzar el trabajo en conjunto, padres, hijos, en casa, entendiendo lo que es el evangelio. Cuando ustedes ven esto, dicen,
bueno, es que vivir en contra de la corriente de este mundo es bien complicado, pero creo que me las puedo arreglar para hacer ciertas adaptaciones, para vivir cómodos, ¿ok? Con este estilo de vida que sé que Dios nos pide, pero hacer ciertas adaptaciones para vivir en ese estilo de vida sin que en un sentido sea totalmente del mundo ni totalmente lo que Dios pide. Y por eso muchas veces muchos de nosotros viven en la frustración más grande. Porque están en la iglesia y no se sienten cómodos en un sentido, pero están fuera en la vida cotidiana y tampoco se sienten cómodos porque hay una lucha ahí de que sé que lo que estoy haciendo está mal, pero es lo que quiero hacer y es lo que disfruto hacer. Y por eso muchos tratan de buscar en la Biblia cómo justificar este estilo de vivir en contra de lo que Dios dice, pero tratan de rascar en la Biblia para ver cómo poder justificar este estilo de vida. Entonces, ubícate en qué parte de la corriente estás y escucha el Evangelio esta noche de que la única manera de ponerte en la corriente adecuada o en el buen camino es conocer a aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, vamos a terminar en esta noche viendo cuál es la evidencia de ir por el buen camino. Recuerda, contracorriente. Siempre hemos dicho y hemos sido instruidos en que vivimos contracorriente, viviendo en lo que este mundo dice. Ahora, hemos escuchado hace un momento que Jesús es el camino correcto. Jesús es el único que endereza nuestros pasos y nos pone conforme a lo que Dios ha dispuesto para nuestra vida. Algo que hizo Jesús cuando vino a esta tierra fue básicamente inaugurar e instalar un estilo de vida diferente a la cual hoy muchos pastores le conocen como el estilo del reino de los cielos, ¿no? Contrario al estilo de la época o contrario al estilo o a la forma de vida que significa corriente, Jesús lo que vino a hacer es mostrar el propósito y la forma y la manera en la que Dios diseñó las cosas para que tú y yo la vivamos. En el versículo 10 dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La NBI dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es decir, lo que tú puedes ver aquí es de que una evidencia de que vamos por el camino correcto es vivir una vida, permíteme ahí la redundancia, una vida que pueda expresar, que pueda mostrar que estamos en el camino correcto. Uno de los problemas que hemos tenido en muchas de las iglesias, sobre todo en la vida juvenil y en la vida cotidiana, es que pareciera ser que hablamos de un Jesús filosófico, un Jesús como un objeto de estudio, pero no un Jesús que se ve en la vida de todos aquellos que dicen conocerlo. Es más, muy probablemente, a muchos de ustedes los pueden ubicar como cristianos, como presbiterianos, pero no sé si realmente los ubican como alguien que siga a Jesucristo. Porque cuando realmente Él ha hecho la obra en nosotros, Él nos ha rescatado, nos ha puesto en el camino correcto, esto es evidente en nuestra manera de vivir. Y no solamente en una adoración comunitaria, es decir, no solamente en que nos volvemos asistentes puntuales los domingos, sino que realmente se ve en todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Una y otra vez dice el versículo 10, Él nos, en Cristo podemos nosotros vivir esta nueva vida como hechuras suyas y vivir en buenas obras. La vida cristiana es dar evidencias de lo que ha pasado aquí, un cambio interno que entonces se ve en un cambio externo. Dice la versión 60, para que anduviésemos en ellas. Esta palabra de andar en las Escrituras es usada una y otra vez para conectar con la manera de vivir. No me digas lo que sabes de Jesús, no me digas
si conoces toda la escritura. No me digas cuántos versículos lees todos los días. No me digas si puedes enlistar profetas mayores y menores. Digo, excelente que lo puedes hacer, pero ¿cómo eso ha hecho eco en tu estilo de vida hoy? ¿Qué tanto conocer a Dios, no de Dios, sino conocer a Dios se ve de manera práctica en tu vida? Haciendo eco en tu casa, con tus padres, con tus amigos, con tus hermanos, hablando de sangre, pero también haciendo eco en los diferentes lugares donde Dios te pone. Andar en estas buenas obras es mostrar entonces que nosotros vamos en el camino correcto. Es una adoración continua, una adoración que se puede ver en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia. Vivir una vida, como decían muchos autores, en coram deo. A lo mejor tú conoces ya este término, pero si no te lo explico. Coram deo significa vivir en todo momento ante su presencia o bajo su mirada. Donde quiera que tú vayas, a donde quiera que Dios te ponga. Esto es lo que Jesús nos estaba diciendo ahí en Mateo 5, 14, 16. Cuando hablaba de lo siguiente, ¿no? Texto que a lo mejor te lo sabes de memoria, te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa, a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Viste una y otra vez? Cuando hay un cambio genuino, cuando realmente Dios ha transformado tu corazón, has reconocido tu condición de pecador, de estar viviendo bajo tu propia voluntad, decir, Señor, ya no aguanto más, por favor, transfórmame, sálvame, no puedo hacerlo con mis propias fuerzas. Este cambio de vida se ve en todo lo que tú hagas. No es algo que te tienen que pedir, no es algo que va conforme a tu vida o tu testimonio cristiano como una etiqueta, sino que es algo ahora como parte natural de tu vida. Durante todo momento nosotros hemos sido instruidos vivimos en contra de la corriente. Pero si entendemos que lo que vino a hacer Jesús es inaugurar e instalar el nuevo estilo de vida que el mundo tiene que ver en relación a, mira, este fue el propósito por el cual Dios creó todas las cosas. Mira, es el estilo de vida que yo diseñé para mi creación. Cuando nosotros empezamos a vivir eso, entonces podemos entender cuál es la verdadera corriente o cuál es el verdadero estilo de vida que este mundo debe de vivir hoy. En un sentido, nosotros somos entonces los que llevamos la corriente correcta, el sentido de vida correcta. Y la manera en la cual nosotros reflejamos eso es con acciones, de manera cotidiana. Hasta en tu manera de vivir en todas las áreas, hasta en el hacer ejercicio. O sea, ¿por qué haces ejercicio? ¿Por qué estudias? ¿Cómo estudias? Todo lo que tú haces tiene que reflejar que vas en esta dirección correcta. La Biblia una y otra vez nos invita a llevar mucho fruto. Ay, pastor, ya había escuchado eso, sí. Pero el llevar fruto no es otra cosa que realmente dar evidencia de que hubo un cambio en tu corazón, de que ha sido cambiada ese corazón de piedra y ahora tienes uno de carne, en donde lo que va a brotar de ahí es el estilo de vida que Jesús quiere que tú vivas. En un sentido, nosotros si podemos entender entonces esto, lejos de vernos como alguien que está contracorriente, así como que aguantando la corriente del mundo maligno, o sea, como diciéndonos, aguanta. Nosotros tenemos que vernos entonces como aquellos que llevamos la corriente. No solamente como alguien que está aguantando, sino que estamos empujando la corriente, diciendo, mira, la forma de trabajar no es como la que tú dices, haciendo chanchullos, por ahí. La forma de trabajar es mostrar la justicia, la honradez, la responsabilidad, la puntualidad, los principios o los valores del reino, del estilo de vida que Jesús ha dispuesto. Decía Jesús en Mateo 5, o sea,
que las obras de ustedes, es decir, que el ser luz y la sal, que las obras, la manera de vivir sea evidente a todos. ¿Para qué? Para que les aplaudan y digan, ay, qué cristianos son, ay, qué buen cristiano. Dice, para que entonces, dice, hay una razón, o sea, ¿por qué la gente está viviendo así? Dice Jesús, para que glorifiquen al Padre que está en el cielo. Para que entiendan que la vida cristiana no es una asistencia dominical o una diferencia denominacional. La vida cristiana es la vida en Cristo. Sí, aquí, en lo que Él viene por nosotros o nos llama a su presencia. Y que la manera en cómo nosotros vivimos nuestra vida aquí comunica entonces lo que Jesús ha hecho. Romper todos los paradigmas y romper todas las, digamos, los tal vez usos y costumbres que teníamos en relación a que la vida cristiana es simplemente mi vida en la iglesia. Es decir, ¿cómo entonces yo puedo cada vez más reflejar a Jesús? En todo lo que yo hago, en todo lo que yo vivo, en la manera en cómo yo me desarrollo haciendo lo que Dios me ha dado para hacer. A lo mejor, no sé, siendo tú un arquitecto, siendo tú un licenciado, cualquier profesión. Cómo la manera a veces en la que me comporto con mis padres es la manera más sencilla de decir, Jesucristo es el Rey de mi vida. Y a lo mejor yo estoy escuchando que hoy los hijos se rebelan de casa, se van y hacen lo que quieran. Vivir en contracorriente es reflejarles el estilo de vida que Jesús quiere y por el cual dio su vida para que hoy los hogares puedan ser restaurados, la relación padres-hijos puedan ser restauradas. Tu vida pueda ser restaurada esta noche. Vivir entonces contracorriente es preguntarte hoy, ¿he conocido realmente a Jesús? ¿Realmente Él ha hecho un cambio en mi vida? ¿O básicamente sigo jugando al ser lo que yo le llamo no cristiano, sino cristino? Y simplemente cumplir con actividades que a lo mejor externamente pues van a hablar de que soy alguien muy responsable en todas las áreas de mi vida, pero no van a dar evidencia de que realmente he conocido a aquel que transformó mi vida y que lo que tú puedes ver hoy aquí en mi manera de hablar y mi manera de comportarme es el resultado de su Espíritu obrando en mí. Qué bendición poder haber estado con ustedes. Entiendo que tenemos ahorita creo que una sección de preguntas y respuestas. Nos vemos en un momento más para poder contestarlas. Dios los bendiga.